Situación de orbitales, en sistemas orbitales máximos o auténticos. Parte primera. Teoría del todo. Fermat 1992. Por ser un tema muy importante, quizás le dedique varias partes para su explicación, pues me gustaría dar los principales puntos del mismo, aunque sean resumidos. Lo primero a exponer es que un sistema orbital es la forma normal y obligada de reunirse y estructurarse las grandes acumulaciones de materia en el cosmos, y está formado por un núcleo central y orbitales satélites rotando a su alrededor, principalmente en el plano del ecuador de rotación de estos sistemas. Y esto ocurre tanto a nivel microcósmico, en átomos, como macrocósmico, estrellas. Una vez que se acumula la materia, se crea alrededor de estos núcleos materiales dos campos de fuerza. El primero, y que inicia y propicia la acumulación material, son los campos gravitatorios o de fuerzas concéntricas hacia el núcleo, que como hemos dicho atrae y compacta la materia nuclear. El segundo y con dirección contraria y antagonista de la gravedad, y naciente de esta acumulación de materia, son los campos magnéticos, que por acción de la presión expansiva de la energía en el núcleo, tratan de redistribuir partículas u orbitales alrededor de este núcleo, en órbita estacionarias bien definidas. Al rotar los núcleos y arrastrar en su rotación a estos campos gravitatorios y magnéticos, cada uno de ellos produce sus capas y órbitas correspondientes. Los campos gravitatorios producen amplias capas gravitacionales alrededor del núcleo, mientras que los campos magnéticos crean estrictas y bien definidas órbitas positivas sobre las cuales atraen y mantienen a los orbitales, electrones, planetas. En el dibujo se exponen las capas gravitatorias en colores, mientras que las órbitas se marcan en blanco. Tanto las capas gravitacionales como las órbitas magnéticas necesitan y tienden a completarse para conseguir un perfecto equilibrio de todo el sistema orbital. Las capas gravitacionales son las llamadas capas de valencia atómica, y como hemos dicho tienen también la necesidad de estar saturadas y completas. Las órbitas magnéticas representan el límite y volumen atómico total, y por tanto tienen un extraordinario poder de atracción y manejo de los orbitales, marcando asimismo la energía total del sistema, y su estado energético o de carga, positiva o negativa, según el volumen y densidad de energía que contenga el sistema. Las capas gravitacionales son muy amplias puesto que la gravedad disminuye con el cuadrado de la distancia al núcleo, en cambio los campos magnéticos están mejor redistribuidos dentro del sistema orbital, y son por tanto más proporcionales a las distancias. Por ello, y como se deducían en la física clásica, cada capa gravitacional contiene varios orbitales en orden de 2n2, con duplicación de capas, que como diremos más adelante, se debe esta duplicación a los distintos sentidos de giro de la masa nuclear, según esté en la cara frontal o en la cara contraria. Situación de orbitales, parte segunda. En este segundo dibujo vemos una forma de tabla periódica de los elementos en forma de arco iris porque se observa mejor cómo las capas gravitatorias están representadas unas sobre otras como los colores en el arco iris. También vemos cómo la duplicación de estas capas gravitatorias se debe a que el núcleo al girar, cada una de sus caras con respecto a cualquier posición de la superficie, una gira en un sentido y la otra en el sentido contrario. Esto hace que no se puedan sumar conjuntamente los campos de los dos sentidos de giro, sino que por un lado se suman los que van hacia un lado, y por otro lado los que van en sentido contrario, y así la resultante es una duplicación de capas gravitatorias, cada una de ellas conteniendo el mismo número de orbitales, y que serían 2n2, o sea esos, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Asterisco advertencia, hay que manifestar aquí, que en los grandes átomos y estrellas, los orbitales más cercanos al núcleo, y cuando se acercan demasiado, van siendo absorbidos y al final solo quedan unos 20 orbitales de la capa exterior. Por eso son tan similares entre ellos los grandes átomos. En este tercer dibujo se hace un guiño a la QM para que no se sientan discriminados con este modelo, y se da una explicación de las distancias y radios orbitales, también en función de una onda estacionaria sobre la cual cabalgan los electrones y planetas,
sobre sus picos o crestas. Eso sí, respetando la estructuración cósmica de rotación de los orbitales sobre el eje del ecuador de giro, ya que debido al spin de estos sistemas orbitales, a este ecuador de giro son obligados a situarse los orbitales. Pero lo importante aquí es el ajuste de las dimensiones de átomos y estrellas, para lo cual se exponen las fórmulas resumidas para ello, y en las que podemos medir entre otros, radios atómicos, Ra, radios de cada uno de los orbitales, electrones, planetas, densidad atómica, razón de las cargas e índice de medición de las mismas. Y en este cuarto dibujo vemos una explicación general de las dimensiones atómicas, con un ejemplo, el litio, en el cual se puede entender la facilidad de medir las principales dimensiones de los átomos. Y que se pueden aplicar también a las estrellas, ajustando los módulos de equivalencia entre ambos niveles cósmicos. Asterisco sistemas orbitales máximos o auténticos. Aquí hemos de aclarar que existe una franja o gama de sistemas orbitales en su máxima extensión o dimensión, por ejemplo del átomo de hidrógeno a los mayores átomos, en los cuales su potencial magnético es tan extenso y poderoso que tienen una estricta vigilancia de su energía contenida en estos grandes sistemas de tal manera que capturan o emiten todo tipo de partículas para mantener siempre el nivel de densidad de energía exigida por el cosmos. Llegando a casos extremos en los mayores átomos, de que las fuerzas magnéticas pueden emitir radiaciones nucleares para deshacerse de material sobrante, e incluso en última instancia, de explosionar y destruir el núcleo y sistema como ocurre en átomos a partir del uranio, y en estrellas a partir de las supernovas. Bien amigos, hasta aquí un resumen de principios en la estructuración cósmica. Muchas gracias por vuestra atención y amabilidad.